¿Alguna vez has oído hablar de un animal que le habló a un humano? Y no estamos hablando de mitología o fantasía, sino de un relato real preservado en las Escrituras. Una historia donde Dios, en un acto inesperado, abre la boca de un burro para evitar una tragedia espiritual. Parece imposible, ¿no? Pero lo que revela esta historia va mucho más allá del curioso milagro. Pone al descubierto una realidad espiritual profunda e incómoda, la de un hombre que afirmaba escuchar la voz de Dios, pero estaba completamente ciego a lo que el cielo intentaba mostrarle. Su nombre era Balaam, un profeta muy conocido y respetado, buscado por los reyes, pero detrás de su apariencia espiritual había algo corrupto, y es por eso que Dios no le habló de la manera tradicional. No solo envió un ángel, no usó una visión gloriosa. Dios eligió al mensajero más improbable, un animal de carga, que lleva a un profeta a no reconocer la presencia divina ante él. ¿Por qué el Señor usaría un burro y no un sacerdote, un ángel o un trueno para advertir a un hombre? ¿Y qué tiene que ver esta inquietante historia con tu vida actual? En este video entenderás por qué este es uno de los momentos más enigmáticos e impactantes de toda la Biblia. Y tal vez, al final, te des cuenta de que Dios continúa hablando, pero no siempre de la manera que esperamos escuchar. Y lo más aterrador de esta historia es darme cuenta de que aún hoy muchos siguen exactamente como Balaam, espiritualmente ciegos, cabalgando por su propia voluntad, sin darse cuenta de que el cielo ya está tratando de detenerlos. La misión de Balaam, un profeta enfrentado a un llamamiento dudoso. En un momento en que la palabra de un profeta podía cambiar el destino de naciones enteras, Balaam se destacó como alguien que, supuestamente, escuchó la voz de Dios. No era parte del pueblo de Israel, pero era conocido en muchos países por su reputación mística. Los gobernantes temían sus palabras y lo buscaban en secreto, con la esperanza de obtener ventaja espiritual sobre sus enemigos. Pero Balaam realmente habló por Dios o por conveniencia. La historia comienza cuando el pueblo de Israel, liderado por Moisés, avanzaba por el desierto. Después de derrotar a reyes poderosos como Sejón y Og, la fama de los hebreos se extendió como la pólvora en un campo seco. Fue en este clima de miedo que Balac, rey de Moab, siguió una estrategia desesperada: contratar a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Qué lleva a un rey a buscar un profeta externo para librar una guerra espiritual? Balac no quería arriesgarse a una batalla directa. Sabía que Israel estaba protegido por algo más grande. Entonces envió mensajeros con regalos y promesas de una gran recompensa si Balaam venía y lanzaba una maldición. Cuando los hombres llegaron a la casa del profeta, Balaam no respondió de inmediato. Hizo lo que muchos harían. Dijo que consultaría a Dios. La respuesta divina fue clara: no vayas con ellos. No puedes maldecir a este pueblo, porque son benditos. Aún así, Balaam vaciló. Despidió a los mensajeros, pero no los rechazó con firmeza. Y esta indecisión sería solo la primera señal de que algo anda mal en tu corazón. Días después, Balac insistió, ahora con ofertas aún mayores. El deseo de riqueza y estatus comenzó a gestarse dentro de Balaam. Aquí es donde la historia toca algo muy profundo dentro de nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz correcta, pero hemos elegido dudar, solo porque la tentación parecía más atractiva? Balaam no se negó de inmediato. Al contrario, pidió una segunda noche para consultar nuevamente a Dios, como si esperara un cambio en la respuesta divina. Entonces Dios le permite ir, pero le impone un límite: solo dirás lo que yo diga. Este permiso, sin embargo, no fue una bendición. Fue una prueba, una advertencia disfrazada, y Balaam, sin darse cuenta, se dirigía hacia algo que ni siquiera sus dones espirituales podían predecir. Pero había algo escondido detrás de esta misión, algo que Dios no permitiría que siguiera adelante. Y el camino por delante traería uno de los eventos más increíbles de toda la Biblia. Continúa
Antes de continuar, responda honestamente en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido dividido entre obedecer la voz de Dios y seguir algo que parecía más ventajoso? Compartir su experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por el mismo conflicto en este momento. Escribe a continuación: ¿cuál fue tu encrucijada espiritual? Tu historia importa y podría ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy. La ofrenda de los enemigos de Israel. Mientras el pueblo de Israel avanzaba, acampando a orillas del Jordán, el miedo carcomía el corazón de Balac, rey de Moab. Vio su imperio a punto de ser tragado por una turba que avanzaba no solo con lanzas y espadas, sino con algo mucho más peligroso, una fuerza invisible, divina, inquebrantable. Y cuando un rey se da cuenta de que sus armas no pueden hacer nada contra la fe de un pueblo, recurre a la magia, la hechicería, aquello que puede alterar el destino por medios ocultos. Fue con este pensamiento que Balac llamó a Balaam. No uno, pero 2 séquitos fueron enviados, cada vez con regalos más lujosos, promesas más tentadoras y presiones políticas más intensas. Balaam, ya enredado en su propia vanidad, comienza a inclinarse peligrosamente hacia el deseo de ser aceptado, celebrado y recompensado. Después de todo, ¿quién rechazaría el oro, el reconocimiento y la influencia? Pero había algo más oscuro detrás de esta invitación. Balac no solo quería proteger a su pueblo, él quería romper el pacto espiritual que protegía a Israel, volviendo los cielos a tu favor. Creía que si Balaam, un profeta famoso por sus bendiciones y maldiciones, lanzaba palabras negativas sobre Israel, el propio Dios de los hebreos se retiraría. Esta era la profundidad de la guerra espiritual en curso. Este no fue un simple conflicto entre naciones. Fue un intento de neutralizar el plan divino con manipulación mística. Balaam, dividido entre el temor de Dios y la fascinación por el prestigio terrenal, vuelve a consultar al Señor. Y Dios, conociendo el corazón del profeta, permite su partida, pero con una condición clara: solo dirás lo que yo te ordené. Este permiso a menudo se malinterpreta. No fue un sí entusiasta de Dios, sino más bien una advertencia disfrazada de libertad, una especie de prueba donde se revelaría el verdadero deseo del corazón de Balaam. ¿Cuántas veces Dios nos da la libertad de seguir un camino solo para que descubramos quiénes somos realmente ante la tentación? Balaam preparó su asno, llamó a sus 2 sirvientes y partió hacia la tierra de Moab, creyendo que podría mantener el control de la situación. Pero aún no sabía que, en el camino, le esperaba algo extraordinario, algo que pondría en duda toda tu autoridad espiritual, algo que ni siquiera el más sabio de los profetas sería capaz de predecir. Balaam duda, pero decide irse, y entonces empieza a suceder lo inesperado, y Dios en silencio ya prepara una intervención que el mundo nunca olvidará. Continúa. Si sientes que esta historia está revelando algo mucho más grande de lo que parece, deja tu me gusta ahora y suscríbete al canal. Esto no es solo apoyo, es un acto de propósito. Demuestra que quieres seguir recibiendo mensajes que te despierten, te provoquen y te hagan reflexionar. El viaje de Balaam apenas comienza, y lo que viene después te lo mostrará cómo incluso aquellos que hablan en el nombre de Dios pueden apartarse completamente de su camino. Activa las notificaciones. El próximo capítulo podría ser el que le abra los ojos. Dios da permiso, pero con advertencia: la decisión ha sido tomada. Balaam salió al encuentro de Balac, montado en su asno y acompañado por 2 sirvientes. Pero aunque el camino parecía común, el mundo espiritual estaba en ebullición. La elección de Balaam no fue solo un movimiento físico, fue un movimiento sutil pero serio en contra de la perfecta voluntad de Dios. El permiso divino que recibió no fue una aprobación gozosa, era como una luz amarilla en el semáforo espiritual. ¿Tantas ganas tienes de ir? Ve, pero entiende, no excedas los límites que yo establezco. Esta es una de las lecciones más peligrosas de las Escrituras. A veces Dios nos permite seguir un camino, no porque sea bueno,
bueno, sino porque revelará verdades sobre nosotros mismos. Dios prueba los corazones, y el de Balaam estaba a prueba. Balaam, sin embargo, permaneció en silencio. No hubo más señales del cielo, ni voces audibles, solo el camino, el calor, el polvo y el peso de una decisión no resuelta. Su corazón, dividido entre la obediencia y la ambición, hizo cada vez más opaca su conexión con Dios. Y es precisamente en este silencio donde el Espíritu Santo comienza a actuar. No con gritos, sino con enfrentamientos inesperados. ¿Alguna vez has notado que a veces, cuando ignoramos las señales internas, la vida comienza a gritar a través de las circunstancias? Se cierra una puerta, se bloquea un camino, sucede algo extraño, no por casualidad, sino por providencia. Esto es lo que estaba por sucederle a Balaam. Mientras avanzaba en su viaje, Dios tomó una decisión drástica. Envió un ángel con la espada desenvainada para bloquear el camino. Pero aquí está el punto más impactante. Balaam no lo vio. El profeta, el hombre que oyó la voz de Dios, estaba espiritualmente ciego. Su percepción estaba nublada por la vanidad, la avaricia, la ilusión de que podía controlar a Dios mientras servía a sus propios intereses. ¿Y quién notó la presencia del ángel? Un burro, un animal sin razonamiento, sin reputación, sin fama, pero con los ojos abiertos a lo sobrenatural. Esto en sí mismo sería un shock para la lógica humana, pero lo que vino después desafiaría todas las leyes naturales conocidas. Aún así, Balaam se va, pero su corazón está dividido, y Dios ve esto. Y cuando el cielo se da cuenta de que un hombre con autoridad no puede ver, elige una forma completamente inesperada de revelarse. Continúa. Un ángel invisible bloquea el camino. La escena parecía tranquila. El camino fue el mismo de siempre, pero en el plano invisible algo colosal estaba en marcha. Dios había enviado un ángel con una espada desenvainada para interceptar a Balaam. Este ángel no vino como mensajero, sino como guardián de la voluntad divina, dispuesto a actuar con severidad si el profeta insistía en transgredir. Y lo más impactante, Balaam no vio absolutamente nada. Él, el hombre que se hacía llamar profeta. Él, elegido por los reyes por sus supuestos dones espirituales. ¿Cómo puede un hombre de fe no notar la presencia de un ser celestial frente a él? Porque cuando el corazón se oscurece por malas intenciones, incluso los dones más sagrados son silenciados. Balaam no quedó espiritualmente ciego por casualidad. Se había desconectado de la fuente, pero el burro lo vio. Sí, ese mismo burro que le había servido durante años, fiel y obediente, ahora temblaba ante algo que los ojos humanos no podían captar. Al ver al ángel, se desvió hacia el campo, tratando de evitar el peligro. Balaam, sin entender nada, la golpeó. 3 veces el animal fue maltratado por intentar salvar a su propio dueño de un desastre invisible. 3 veces el profeta no se dio cuenta de que Dios estaba interviniendo donde ya no podía oír. ¿Cuántas veces Dios intenta advertirnos a través de cosas simples, una conversación, un retraso, un malestar, y reaccionamos con irritación, impaciencia, resistencia? Balaam no solo era espiritualmente sordo, sino que estaba ciego a las señales. Y cuando no escuchamos las suaves advertencias, el cielo sube el volumen, el camino se estrecha. El burro se encuentra ahora entre 2 muros de viñedos. El ángel vuelve a aparecer, esta vez en un punto del que no hay salida. Presa del pánico, el asna intenta pasar, lastima el pie de Balaam en la pared y es golpeado. Nuevamente, el cielo que todo lo ve, decide que ha llegado el momento de romper con la lógica natural, porque si el hombre se niega a escuchar a Dios, entonces hasta los animales clamarán por justicia. Pero alguien vio ante él a este ángel, un simple burro, y lo que estaba por salir de la boca de este animal cambiaría todo lo que Balaam creía sobre el mundo espiritual. Continúa. El burro ve lo que el profeta no ve. ¿Qué harías si en mitad de la carretera un animal que siempre te ha
servido se detuviera de repente, se apartara, se asustara y empezara a hablarte. Esto es exactamente lo que le pasó a Balaam. Después de ser golpeado por tercera vez, el burro, que hasta entonces solo había obedecido, recibes algo que ningún ser humano esperaría: la capacidad de hablar con claridad. La Biblia describe que el Señor abrió la boca del asno y le preguntó a Balaam: ¿qué te hice para que me golpearas 3 veces? Imagínese el shock. Balaam no duda, responde como si fuera normal. Quizás estaba tan inmerso en su ira, tan desconectado espiritualmente, que ni siquiera se dio cuenta de lo absurdo. Un animal cuestionaba sus acciones con lógica y emoción. El burro continúa: ¿no soy yo tu burro que siempre te ha servido? ¿Alguna vez he actuado así contigo? Y Balaam, todavía impulsivo, responde: no. Este intercambio de palabras entre un profeta y un animal revela algo impactante. El burro estaba más conectado con el cielo que el mismo hombre de Dios. ¿Y por qué? Porque Balaam había quedado cegado por su ambición. El mismo don que una vez lo guió ahora estaba entumecido. Ahora el asno, sin razonamientos, pero con los ojos abiertos por el Señor, se había convertido en instrumento profético inesperado. Esto debería hacernos reflexionar. Dios puede hablar por cualquier canal, y a menudo, cuando ignoramos los impulsos del Espíritu, Él utiliza medios poco probables para llegar a nosotros. Podría ser un niño, una frase de un libro, un retraso en el tráfico o incluso un animal. Cuando Dios quiere detenernos, no elige el camino más obvio, elige el más eficaz. Y luego Dios abre los ojos espirituales de Balaam. Finalmente ve al ángel, de pie, imponente, espada en mano. El terror lo consume. Se da cuenta de que si no fuera por el burro, estaría muerto. El hombre que pensó que podía dominar lo espiritual es humillado por un simple animal que le salvó la vida. Dios usó un burro para mostrar que la verdadera sabiduría no está en el estatus, sino en la obediencia. Y entonces algo sobrenatural sucede ante los ojos del profeta. Pero la lección más difícil aún estaba por llegar, y el ángel no había terminado su misión. Continúa. ¿Sabías que cada vez que le das me gusta a un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas de la Biblia a más personas? Regístrate para seguir siendo parte de esta misión. Dios abre la boca del burro. Nunca antes en las Escrituras un animal había hablado, y nunca volvería a suceder de la misma manera. El discurso del asna de Balaam es uno de los más extraordinario, misterioso y simbólico de la Biblia. Ella no solo habla, ella argumenta, confronta, cuestiona con lógica y sensibilidad. Pero ¿por qué Dios eligió abrir la boca de un burro y no simplemente enviar un ángel desde el principio con un mensaje directo? La respuesta está en el impacto. Si el ángel se hubiera mostrado desde el principio, quizás Balaam se habría arrepentido por miedo. Pero Dios quería exponerte a tu propia ceguera espiritual. Quería que el profeta se diera cuenta de que se había desconectado tanto de la verdad que un simple animal ahora veía más que él. Dios no necesitaba la voz del burro. Balaam lo necesitaba. La escena es casi surrealista. Un hombre considerado profeta siendo reprendido por un animal de carga. Es un retrato brutal de la inversión espiritual. Dios estaba enseñando que el don de profecía sin discernimiento es inútil y que los ojos espirituales valen más que la fama religiosa. Lo más intrigante es que, hasta ese momento, Balaam todavía pensaba que tenía el control. Pero cuando finalmente se abren los ojos y ve al ángel con la espada desenvainada, todo dentro de él se derrumba. El poderoso profeta se convierte en un hombre tembloroso, humillado y arrepentido. Entonces el ángel habla: ¿por qué golpeaste a tu asna? He venido a detenerte, porque tu camino es perverso delante de mí. La asna me vio 3 veces y trató de salvarte. Si no hubiera sido por ella, ya te habría matado y ella estaría viva. Estas palabras son más que una advertencia, son una sentencia espiritual.
Balaam estaba en curso de colisión con la justicia divina y un ser irracional tenía que ser la voz de la razón. La ironía es dolorosa y poderosa. ¿Cuántas veces Dios nos corrige usando lo que más despreciamos? ¿Cuántas veces hemos subestimado a una persona, una situación, un consejo, sin darnos cuenta de que era Dios mismo tratando de protegernos de un error fatal? Balaam, conmovido, se postra ante el ángel y declara: he pecado. Si te parece malo, volveré. Pero la respuesta no es un simple sí o no. Dios ahora le permite continuar, pero bajo absoluta vigilancia. La misión se vuelve más peligrosa que nunca, porque se utiliza a Balaam, pero no se confía completamente en él. El milagro, el burro habla, y ella no solo habla, confronta a Balaam con sabiduría. Pero ¿por qué Dios usaría un burro para hablar y no el cielo mismo? Continúa. El ángel finalmente aparece. Ahora Balaam ve, ya no a través del lente de la vanidad o la avaricia, pero a través del miedo. Ve al ángel parado frente a él, con la espada desenvainada, como un muro viviente entre él y la destrucción. El profeta que una vez estuvo ciego a la presencia divina, ahora se enfrenta a ella cara a cara. Lo que aparece ante tus ojos no es solo una figura celestial, sino una representación física del juicio de Dios. El ángel habla y sus palabras son afiladas como su espada. ¿Por qué golpeaste 3 veces a tu asno? He venido aquí para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. La palabra perverso aquí es fundamental. Balaam creía que estaba en una misión divina, pero Dios vio otra intención detrás de sus pasos. Aunque dijo que solo hablaría lo que el Señor le ordenara, su corazón deseaba gloria, dones y reconocimiento. Era como hace mucha gente hoy. Disfrazan su ambición bajo el manto de la espiritualidad. Y Dios escudriña los corazones, no solo las palabras. Balaam se inclina, no solo físicamente, sino espiritualmente. Él reconoce: he pecado. Es en este punto que se ofrece a regresar. Pero el ángel responde con algo inesperado: ve con ellos, pero di solo lo que yo te diga. ¿Por qué Dios le permite continuar? Porque ahora la misión de Balaam cambia. Ya no es un supuesto intermediario neutral. Ahora se convierte en una pieza del ajedrez celeste. Dios te usará, incluso en contra de tu voluntad, incluso si todavía quedan restos de orgullo. La lección fue clara. Quien camina en el nombre de Dios no actúa por conveniencia, sino por total obediencia. Esta aparición no fue solo un susto, fue un hito, un punto de inflexión entre el falso celo y la verdadera vocación. Balaam ahora sabía que cualquier desviación, cualquier palabra fuera de la dirección divina, podría costarle la vida. El miedo, antes enmascarado por la codicia, ahora se convirtió en reverencia, y eso lo cambia todo. Pero había algo aún más peligroso por delante: la tentación de manipular el don profético para complacer a hombres poderosos. Balaam estaba a punto de encontrarse con Balac, y allí, ante el oro, el honor y la presión política, tendría que elegir entre el temor de Dios o el aplauso de los reyes. En ese momento, todo cambia, y Balaam cae de rodillas, aterrorizado. Pero ¿aprendió realmente Balaam la lección? Continúa. La decisión: regresar o continuar. El camino aún estaba delante de Balaam, pero ahora sus pasos eran pesados. La visión del ángel, el discurso del burro, la revelación de su propio fracaso, todo resonó en su mente. ¿Debería continuar o regresar y abandonar la misión? Dios ya lo había salvado de una tragedia, pero ahora Balaam lo supo. Cada palabra que salió de su boca desde entonces en adelante, ella sería juzgada no solo por los hombres, sino por el cielo mismo. El ángel no le impidió seguirlo. Él simplemente le advirtió: ve con ellos, pero di solo lo que yo te diga. Esta frase, a primera vista, parece sencilla, pero tiene un peso inmenso. Significa que Balaam ya no tiene autonomía. Él está siendo tolerado, pero observado. Ya no hay lugar para interpretaciones propias, ni para manipular la revelación divina con fines personales. De aquí en adelante, Balaam es solo boca. Dios es la mente.
Aún así, Balaam decide continuar. Quizás por miedo, quizás porque ya estaba comprometido, o tal vez porque esperaba en el fondo encontrar una manera de agradar tanto a Dios como al rey Balac. Pero lo que todavía no comprende del todo es que no hay término medio en el ámbito espiritual. O obedeces o tropiezas. Al llegar a la presencia de Balac, el ambiente se tensa. El rey, ansioso, pregunta por qué tardó tanto, y Balaam, en una mezcla de reverencia y tensión, declara: «He aquí, he venido a vosotros. Pero, ¿podré decir algo? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré». Esta frase es correcta, suena noble, pero hay un detalle importante. Todavía es vago. Balaam está tratando de mantener una postura espiritual, mientras que en el fondo todavía quiere demostrar que es útil para el rey. Después de todo, se prometen riquezas y se esperan recompensas. El escenario está preparado. Balaque quiere espectáculo y Balaam está en el centro de la escena. Es el dilema al que muchos se enfrentan hasta el día de hoy. En nombre de la diplomacia espiritual, muchos suavizan lo que Dios dice, usan medias verdades, ajustar el mensaje a la audiencia. Pero con Balaam esto no se permitirá. Dios ya ha intervenido sobrenaturalmente y lo hará tantas veces como sea necesario para proteger a su pueblo. Y ahora Balaam tendrá que escalar una montaña sagrada, mirar al pueblo de Israel acampado y decidir qué saldrá de su boca: una maldición deseada por los reyes o una bendición ordenada por Dios. Pero ¿aprendió realmente Balaam la lección? La respuesta está a punto de ser revelada ante miles de soldados, reyes y el propio pueblo de Dios. Continúa: cuando el profeta habla, viene la bendición en lugar de la maldición. Ha llegado la hora de la verdad. Antes de Balac, Balaam sube a la cima de una montaña. Abajo, como un mar humano, está acampado el pueblo de Israel, organizado en tribus, en silencio, pero envuelto en una atmósfera espiritual que hasta los cielos respetan. El rey moabita está lleno de expectación. Estás a punto de escuchar al profeta maldecir a sus enemigos y poner el destino a su favor. Pero ¿qué pasa después? Es todo lo contrario de todo lo que esperaba. Balaam abre la boca, pero en lugar de una maldición, surge una bendición con poder y claridad. ¿Cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo denunciar a quien el Señor no ha denunciado? El silencio se convierte en indignación. Balac, furioso, interrumpe: ¿qué estás haciendo? Te traje aquí para maldecir a mis enemigos, y tú los estás bendiciendo. Pero Balaam responde con algo que sella su postura: no debería simplemente decir lo que el Señor pone en mi boca. Este es el punto de inflexión. El profeta, que antes parecía vacilante, ambiguo y dividido, ahora se entrega con claridad al propósito divino. Él entiende: el poder que lleva en la boca no es suyo, es de Dios, y este Dios no está en venta, no se inclina ante reyes, ni negocia su plan con ningún imperio. Pero Balac, todavía engañado por la posibilidad de manipular al profeta, insiste. Lleva a Balaam a otra montaña, cambia el ángulo de visión, intenta controlar el entorno. Y nuevamente Balaam habla, y de nuevo bendiciones. Esto sucede 3 veces, 3 intentos, 3 bendiciones proféticas. Y no fueron bendiciones cualquiera, fueron declaraciones eternas. Balaam profetizó que Israel era un pueblo separado y poderoso, cuyo Dios estaba en medio de ellos como un león invencible. Y más, en una de sus declaraciones profetizó la venida de un rey que se levantaría de Israel y aplastaría a los enemigos, una clara alusión mesiánica a Jesucristo. Balaam fue utilizado para anunciar la venida del Salvador, incluso cuando estaba al servicio de un rey pagano. Esto muestra que Dios puede utilizar cualquier situación, incluso un intento de destrucción, para exaltar su voluntad. Balac, derrotado, se rinde. Vuestra furia es impotente ante la soberanía divina. ¿Y Balaam? Él se retira. No ganó oro ni gloria, pero tuvo el privilegio de ser instrumento de una de las profecías más poderosas del Antiguo Testamento. Frente a Balac, Balaam hace lo contrario de lo que quería el rey.
bendice a Israel 3 veces. Pero, ¿se mantendría firme esta obediencia? ¿O Balaam volvería a coquetear con la oscuridad? Continúa. La gran lección detrás de la voz del burro. La historia de Balaam termina, pero su eco espiritual se extiende a lo largo de los siglos. No solo por un asno que habló, ni por un ángel con una espada de fuego, sino porque todo en esta narrativa es un espejo de las decisiones humanas frente a la voluntad divina. Balaam fue usado por Dios, sí, pero su corazón permaneció dividido. Más tarde, las Escrituras revelan que él, en secreto, aconsejó a los enemigos de Israel que corrompieran al pueblo con idolatría y sensualidad. Es decir, incluso después de haber visto milagros, haber hablado con los ángeles, haber sido corregido por un animal y profetizado bendiciones sobre Israel, Balaam todavía cedió a la codicia. Y eso da miedo, porque demuestra que ver lo sobrenatural no es lo mismo que ser transformado por ello. Balaam no fue condenado por falta de experiencia espiritual, sino por falta de entrega verdadera. El burro, sin dones, sin palabras, sin ambiciones, demostró ser más sensible a la presencia de Dios que el propio profeta. Y aquí está la lección central. A Dios no le impresionan los títulos, la fama o la reputación. Utiliza a cualquiera que esté disponible, atento y obediente, incluso si es un animal. ¿Cuántas veces Dios ha intentado detenernos, redirigirnos, advertirnos, pero nuestro orgullo nos cegó? ¿Cuántas veces tuvo que suceder lo increíble para que finalmente prestáramos atención a la voz que siempre estuvo ahí? Hoy, esta historia nos recuerda que no todo don espiritual es una señal de alineación con Dios. No todo éxito es aprobación divina, y que Dios puede usar cualquiera, de cualquier manera, para cumplir sus propósitos. Y si Dios usó un asno para salvar a un profeta, ¿qué no podrá usar hoy para salvarte a ti? Quizás esa persona sencilla que ignoras, esa frase que te pareció tonta, la pausa que te impuso la vida, quizás incluso este vídeo. La verdadera pregunta es, ¿tienes ojos para ver o eres como Balaam, espiritualmente ciego, cabalgando tu ego mientras el cielo intenta detenerte? Concluya con la enseñanza espiritual. Dios puede usar cualquier instrumento, incluso los más improbables, para proteger, enseñar y transformar. ¿Qué pasa si hoy Él todavía habla en formas que no podemos entender? Final, o simplemente el comienzo de algo que Dios quiere mostrarte ahora. ¿Cuántas veces Dios ha tratado de impedirte seguir un camino y pensaste que era solo una coincidencia, un retraso o una frustración? Balaam era un profeta, conocía el idioma del cielo, pero aún así tuvo que enfrentarse a algo improbable, un burro. Esto muestra que el mayor peligro no reside en la ignorancia, sino en la arrogancia espiritual. Dios habla. El problema es que no siempre escuchamos con el corazón, y cuando eso sucede, Él usa lo que sea necesario para despertarnos, incluso lo que nunca tomaríamos en serio. La pregunta que queda es, ¿podría ser que hoy Dios también esté tratando de hablarte, pero estás espiritualmente sordo como Balaam? Si esta historia te hizo reflexionar, deja un me gusta ahora. Esto muestra al algoritmo que este contenido tiene valor y ayuda a difundir este mensaje a más personas. Y si aún no estás suscrito, regístrate ahora y activa las notificaciones, porque aquí, con cada episodio, la Biblia cobra vida de una manera profunda y reveladora que no se parece a nada que hayas visto. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué personaje bíblico te gustaría ver aquí en 1900? El canal, déjalo en los comentarios. Tu sugerencia podría ser el tema del próximo itinerario. Y si esta historia te impresionó, espera hasta descubrir cómo Isaías escuchó la voz de Dios ante el trono celestial. En el siguiente vídeo entenderás qué pasa cuando un hombre es llamado directamente por Dios en plena visión desde arriba, con ángeles, humo, temor y gloria. Te veré allí.